Hola, buenas madrugadas. Es tiempo de misterios. 2 horas tenemos por delante. Escuchad. Estas profecías nos han atemorizado durante 2000 años. Desde la muerte y resurrección de Jesucristo, ha habido muchos falsos mesías que aseguraban que el fin estaba cerca. Sin embargo, todo el mundo sabe, ateos, cienciólogos, hindúes, cristianos, católicos o judíos, todo el mundo sabe que estamos al borde del apocalipsis. ¿Estamos al borde del apocalipsis? Ese será esta noche nuestro primer tema. El objeto de nuestro primer tiempo y de nuestro estudio. Queremos conocer si son ciertas las profecías, las señales que, según dicen, ya se están cumpliendo. Será nuestro primer argumento. Habrá más. Más misterios y enigmas por descubrir. Estos son nuestros planes de hoy. Acompáñanos para descubrir si ya están sonando esas trompetas del apocalipsis. Para saber si están sonando esas trompetas, nos vamos a saludar a nuestro primer invitado hasta Cantabria, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Es un placer hablar contigo siempre. Y yo que estés aquí en el programa. Licenciado en Geografía e Historia, escritor, investigador. ¿Por qué ahora... ¿te gusta la magia? No es que me guste, creo en ella. A pies juntillas, sí, claro que me gusta. Tanto una como la otra he leído en algún sitio, tanto la blanca como la negra, ¿existen las dos? Me gusta la blanca, ya que estamos en espacio en blanco, pero la negra sí que existe. Y hay que andar con cuidado con ella, ¿no? Ya te digo, sí, sí. Bueno, ¿y por qué esta preocupación por el apocalipsis ahora en este nuevo trabajo que está a punto de editarse? ¿Por qué? ¿Estamos Porque cerca de él ya? Me preocupa el tiempo, básicamente, más que el apocalipsis, que como te diré después, bueno, yo lo relativizaría. Me preocupa el tiempo y la interpretación que del tiempo se hace, porque realmente el libro efectivamente habla de las profecías, habla de tal vez esas señales que habéis mencionado, pero sobre todo es el tiempo. El tiempo, si lo consideras lineal, como hacen los cristianos, ha habido una creación, un supuesto pecado original, una redención y tiene que haber, según esa teoría, un juicio y por tanto se acaba la historia. Pero ¿qué sucede si el tiempo no es lineal sino cíclico, como proponían pues los mayas, los persas, los griegos? Entonces tal vez no tengamos que hablar de el apocalipsis, sino de uno de los apocalipsis que pudo haber habido. Curioso. Pues bienvenido al programa. Vamos con la información y nos metemos en ello, ¿te parece? Encantado. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar. Llamada gratuita, ya sabéis, y las líneas sociales ya abiertas y en marcha. Y vamos con más datos. Queremos conocer si estamos ya en el fin de los tiempos. Todas las civilizaciones de la historia se han imaginado su propio final. De hecho, Apocalipsis es una palabra griega que puede traducirse por revelación, el descubrimiento de algo oculto a la humanidad. La clave para descodificar la profecía está aquí, en el libro de la Revelación, el último libro del Nuevo Testamento. El libro de la Revelación fue escrito por un profeta llamado Juan de Patmos alrededor del año 100 después de Cristo. Es el más misterioso y profético de todos los libros de la Biblia. El libro de la Revelación o del Apocalipsis nos representa un cuadro de total devastación en la tierra como preparación para el día del juicio final. Es el plan maestro que concibe Dios para el fin del mundo. Y este libro de la Revelación nos dice que ese plan maestro está escrito en un rollo de pergamino sellado con 7 sellos. A medida que se van rompiendo los sellos del pergamino, se produce un nuevo desastre. Una nueva señal de que el fin del mundo está próximo.
Son los primeros datos del tema que esta noche deseamos analizar, el Apocalipsis. Dejemos que nuestro invitado nos dé más información. Sí, esta manera, los primeros datos. Antes de nada, quizá plantear si se puede leer el futuro, si se puede conocer el futuro. Bueno, si, como te decía antes, el tiempo fuera lineal, tal vez haya personas que tengan la facultad de percibir lo que va a suceder en el futuro. Pero fíjate, puede ser todavía más sugestivo, más sugerente, más extraordinario, que puedan recordar pasados. Que puedan recordar pasados. Sí, es posible que tal vez lo que suceda es que los supuestos profetas, más que percibir por el ojo de una cerradura de la puerta el futuro, estén recordando sucesos que ya ocurrieron. Esa es una de las posibilidades. Por eso te decía que si el tiempo es cíclico, pudo haber habido destrucciones o cambios o modificaciones de la historia en otros momentos, y aunque esto obviamente la ortodoxia histórica no lo aceptaría, lo cierto es que sí que lo acepta la ciencia, porque desde que el propio Einstein propuso que el tiempo no es objetivo ni absoluto, sino que cada uno de nosotros manejamos nuestro propio tiempo, que varía según la velocidad a la que nos movamos y el punto de vista, evidentemente el tiempo pues varía de la concepción clásica que teníamos. Y bien recientemente se han descubierto restos de posibles continentes que desaparecieron. También ellos entonces habrían vivido su propio apocalipsis. ¿Qué sucedería si los profetas estuvieran recordando imágenes confusas de un pasado remoto? Tomamos nota de eso que dices. ¿Qué significaría entonces el Apocalipsis? ¿Qué es? Como decíais en la introducción, es un concepto, para empezar, no cristiano, es un concepto griego, y la Iglesia, como tantas otras cosas, realizó de ese concepto, que es desvelar, descubrir, una apropiación indebida, como otros términos que son más universales, como la fe o religión, se lo quedaron, pero realmente Apocalipsis es eso, acción de desvelar, de descubrir, pero significó, por la importancia y la repercusión que ha tenido el texto atribuido a ese profeta, a Juan, pues tuvo un género literario, y realmente el de Juan es uno de los últimos de este género, ¿no? Fíjate, entre el siglo III a.C. y el siglo IV se escribieron 45 libros de ese tono, un lenguaje oscuro, barroco, imágenes confusas, números enigmáticos. En definitiva, es casi un género literario. Bueno, yo diría que lo es. Y lo que no sabemos es quién escribe realmente el libro tan popular y tan impactante, porque se ha atribuido a Juan el Evangelista, pero parece ser que, según algunos especialistas, como Antonio Piñero, por ejemplo, pues no parece que pueda ser atribuido a él, ni por el momento en que Juan muere, que fue en el 44 después de Cristo, y ese texto se escribió mucho después, ni tampoco por el estilo, que no se asemeja al Evangelio de Juan, ¿no? De manera que ahí también tenemos otro enigma, quién realmente es el autor. Sin embargo, hay mucha gente que cree o que ve o que ha querido ver o quiere ver profecías muy claras en ese Apocalipsis, ¿no? Señales clarísimas. Sí, claro, depende de que tú interpretes que el texto del Apocalipsis hace referencia a un futuro, y ese futuro podría ser nuestro presente, o por el contrario, si interpretas que el texto realmente lo que está haciendo es una referencia al contexto en el que se escribió ese libro y al contexto en el que vivían los cristianos de aquel momento. Y por eso, por ejemplo, el famoso número de la bestia, el 666, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo piensa, bueno, esto tiene que ser alguien que tiene que ver con el futuro, y descubriremos que el número de la bestia aparecerá en ese futuro supuesto presente nuestro. Pero realmente puede ser que Juan se refiriera a Nerón. Porque sí, hay una teoría de los historiadores que dice que ese número 666, por las correspondencias cabalísticas, hace referencia a Nero Redivivus, o Nerón resucitado. Hay una leyenda que asegura que tras su muerte, de la muerte de Nerón en el año 68 después de Cristo, resucitaría en Oriente, e incluso los historiadores latinos hablan de 3 pseudonerones. ¿Y a quién podía tener más miedo un cristiano en aquella época que al tipo que estaba o los había intentado exterminar a todos? Por tanto, si el texto del Apocalipsis no se refiere a un futuro, sino al presente de aquella iglesia, piensa que el texto está dirigido inicialmente a las 7 iglesias que había entonces. Ese personaje siniestro que estaría representado por el 666 podría ser Nerón. Y por tanto no estaría hablando de un futuro remoto,
sino de un presente que ellos estimaban próximo y que significaría la destrucción de Roma y el triunfo del cristianismo. Esa es otra interpretación. Sin embargo, Mariano, mucha gente ha querido ver, bueno, se ha hecho la interpretación de que ese 666 están en las tarjetas de crédito que utilizamos ahora, sí, y en muchos otros, sí. Es cierto, igualmente se ha dicho que, bueno, pues cuando suena la tercera de las 7 trompetas que se mencionan y se hace referencia a una estrella que cae y contamina las aguas, que la denominan ajenjo, esa estrella podría haber sido una metáfora de Chernóbil, donde se produjo el famoso desastre nuclear el 26 de abril de 1986, porque Chernóbil significa ajenjo. Y como mencionabas, pues también efectivamente se ha hecho toda una interpretación a propósito de que el número 666 tiene que ver con el mundo informático y financiero en el que nos movemos. Esa es otra de las posibilidades. Lo que sucede es que este libro es, como casi todos los del género que te comentaba, pues escrito de una manera muy, muy barroca, muy confusa, y se presta a distintas interpretaciones. Por ejemplo, en el capítulo 19 se dice que un ángel de Dios encadena temporalmente a Satanás. No tenemos ni idea de por qué lo hace temporalmente y no definitivamente. Y lo hace por 1000 años. Al cabo de 1000 años, nos dice el Apocalipsis, Satanás será liberado. No entendemos por qué. Pero claro, como no sabemos cuándo hay que empezar a contar 1000 años, pues la gente tenía miedo cuando llegaba el año 1000, tuvo miedo cuando llegó el año 2000, aparecieron el vértigo, las profecías recordadas, se presuponía que un caos informático en el año 2000, me refiero, iba a asolar el planeta y sin embargo no ocurrió nada, tampoco ocurrió en el año 1000. Por eso no sabemos muy bien exactamente si estamos hablando de un texto que hace referencia a un futuro que es nuestro presente o a otra cosa muy diferente que es el contexto en el que vivió el que lo escribió, Juan. Ya, te iba a decir que en el año 1000 dicen que hubo una gran peste que asoló gran parte de la humanidad y que... 1348. 300 años después. 1348, no fue en el año 1000. Lo que pasa es que la gente tenía mucho miedo. Ahí tenemos todos los años que tú quieras, prácticamente, y todos los profetas que tú quieras que propusieron diferentes años, y sin embargo yo tengo la oportunidad de hablar contigo y tú de escucharme. Seguimos vivos. Porque todo gira en torno a ese concepto que yo te decía antes, Miguel. Ya. La idea de que estamos en una línea que nos debe llevar desde la creación hasta un juicio final, porque estamos imbuidos de una determinada doctrina y de una determinada filosofía. Pero si tenemos oportunidad, podremos hablar de otra gente, de otras culturas, que esto lo veían y lo ven de otra manera, que ha habido, y es más fantástico, o bueno, más fantástico, más seductor. Otros cambios de ciclo, el hinduismo, entre los persas, las eras de piedra, de bronce, de oro, esa edad de oro mítica, porque se menciona tanto cuando el hombre teóricamente era inmortal. ¿Qué pasó? ¿Cómo dejamos de ser inmortales? ¿Cuándo fue? Yo quiero que me lo explique alguien, porque eso sí que realmente es fantástico. Pero estás tú para explicarlo. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Vamos con más datos de este apocalipsis que estamos analizando esta noche con Mariano Fernández Urrestri. Tras esa introducción, tratamos de sacar más información. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. ¿Estamos más cerca que nunca del anunciado apocalipsis? Parece que la humanidad ha entrado en una espiral de locura que puede conducir a su destrucción. Atentados terroristas, aparición de partidos políticos xenófobos y racistas, ascenso al poder de sujetos como el nuevo presidente de los Estados Unidos. La fecha del fin del mundo ha sido anunciada numerosas veces a lo largo de la historia sin que los pronósticos se cumplieran. A lo largo de los próximos minutos conviviremos con profetas, videntes, dioses, demonios y ángeles. Nos aguardan terribles predicciones. Vayamos a descubrirlas.
Vamos a intentar dar esos datos, quizá con esas civilizaciones que tú decías. Hablas en el libro de pirámides, la pirámide del fin de los tiempos. No sé si te refieres a la de Giza y a la civilización egipcia. Sí, efectivamente, ya sabes que existe toda una teoría a propósito de que esa construcción enigmática puede contener en su interior pues información cifrada a propósito de nuestro futuro, y hay quien ha creído ver la posibilidad de que en efecto se pueda leer allí pues cuál va a ser o la fecha de ese final, ¿no? de nuestra civilización. Pero me asustan mucho más cosas pues que lee uno casi todos los días. Hoy, por ejemplo, un fallo informático lleva al caos a British Airways, o Trump bloquea los acuerdos del G7 sobre cambio climático. Todo este tipo de noticias que, tomadas de una en una, parecen preocupantes pero menos, en su conjunto sí que nos pueden llevar a tener la idea de que, en efecto, estamos al borde, con los pies colgando del abismo. Se decía, regresando un poco a lo de antes, del anticristo, se decía que la llegada del anticristo se vería precedida por algunas señales: la reunificación del Estado de Israel, cosa que ocurrió en 1948, la conquista de Jerusalén por parte de los judíos, cosa que sucedió después de la guerra de 1957, y saltaría la tercera gran señal, que sería la reconstrucción del tercer templo, ¿no? Vale, pues esto lo sostenía alguien tan poco sospechoso de fantasioso como Isaac Newton, por ejemplo. ¿Sí? Isaac Newton propuso un año concreto para la fecha del Apocalipsis, el año 2060. En 1936, en Sotheby's, en la casa famosa de subastas, se subastó una caja con documentos inéditos de Isaac Newton, que, como te decía antes, bueno, pues nadie puede sospechar que este hombre no fuera racional, y sin embargo tenía su propia vida oculta. Era un alquimista, esoterista, yo diría que casi es el último gran mago. De hecho, así le definía nada menos que John Maynard Keynes, el famoso economista. Y Newton había llegado a la conclusión de que en el 2060, por una serie de cálculos que ahora sería pues muy aburrido contar, en 2060 se producirá ese apocalipsis, vamos a llamarlo así, ese cambio de ciclo, digo yo. De manera que, tomadas de una en una, como te decía, estas noticias, estos sueltos de prensa, o no tan sueltos, pues no permiten tener, tal vez, es como los puntitos de los pintores impresionistas, ¿no? Uno se acerca y solo ve puntitos, pero cuando te alejas y tienes esa perspectiva más amplia, descubres a un Renoir o un Manet, ¿sabes? Y yo lo que descubro viendo esos puntitos desde lejos es que estamos cerrando un ciclo. Cerrando un ciclo. Vamos a hablar luego en la última parte del programa más de la actualidad de este cambio climático, si existe o no existe, y de esa locura en la que parece que ha entrado la humanidad. Y nos metemos más ahora con otros profetas y otras profecías. Decías que había otras culturas que habían vivido ya su fin de los tiempos. Los mayas hablaban de fin de los mundos, ¿no? Los indios de las praderas también, quinto, cuarto mundo. Fíjate, lo del calendario maya, que tan de moda se puso con la idea de que el 21 de diciembre de 2012 se iba a producir el fin del mundo, es un ejemplo emblemático de lo que yo trato de decir. La gente tomó al pie de la letra la idea de que ese día y ningún otro día, nada más que ese, se iba a producir el apocalipsis, cuando realmente la cultura maya, como otras culturas, tenían una concepción mucho más compleja del tiempo. Lo interpretaban de un modo cíclico. Lo mismo que los incas o los aztecas, había ciclos de creación y de destrucción. Tenían un calendario muy complejo, un calendario solar, otro calendario ritual, y luego eso que llamaban la cuenta larga, una cosa que no se conoció, una expresión temporal que no se conoció hasta el siglo XX, casi 10 siglos más tarde de que hubiera dejado de emplearse. Ellos creían que, o se ha creído, que esa cuenta larga comenzaba el 11 lo que sería expresado en nuestro cómputo el 11 de agosto del 3114 a.C., y desde esa fecha los mayas comenzaban a medir efemérides y cesaba la cuenta en ese día de nuestro calendario, 21 de diciembre del 2012. Por tanto, rápidamente y de un modo, en mi opinión, apresurado, se llegó a la conclusión de que se iba a acabar el mundo. Y no era así. Ellos lo que hablaban era de el fin de lo que ellos llamaban el Batkun, una unidad temporal de medida del tiempo que ellos tenían, el Batkun número 13, pero comenzaría otro. Interpretaban que ya se había producido distintas destrucciones anteriormente de las distintas culturas que habían habitado este planeta, y lo que se produciría sería un cambio.
ni más ni menos, un cambio, que es lo que da la impresión, como te decía antes, que puede volver a ocurrir. Lo que no sé es si ese cambio, ni yo, bueno, no sé si habrá alguien que lo sepa, yo desde luego no sé la magnitud de ese cambio. Yeah. Acabamos de llegar de Tierra Santa, has estado también tú algunas veces, en Qumran hay otros lugares donde dicen que va a comenzar el Armagedón. Sería la última batalla de los cielos entre el bien y el mal, el fin de los tiempos. En el monte Megido dicen algunos, en el valle de Josafat proponen otros. Hay más, digamos, hay más opiniones que se inclinan por el monte de Megido, el valle de Yorrel, a unos 90 kilómetros más o menos al norte de Jerusalén. Bueno, esa es una de las posibilidades si tomamos al pie de la letra esta teoría. Pero si te fijas, el planteamiento, si uno lee el Apocalipsis con frialdad, no desde la fe, que es lícito leerlo desde la fe, pero también puede ser lícito leerlo con cierta distancia, prácticamente estás asistiendo a un episodio no filmado todavía por George Lucas de la Guerra de las Galaxias, con un montón de personajes realmente estrambóticos, con carros de fuego y cosas similares, truenos, centellas y monstruos de muchas cabezas, que uno puede interpretar como efectivamente al pie de la letra, o por el contrario como una enorme metáfora, o aún más aún, como una alucinación preocupante del autor. Realmente, ¿con qué nos quedamos? Lo cierto es que esa pugna, esa lucha entre la luz y la oscuridad, los ángeles y los demonios, no es exclusiva del cristianismo, sino que aparece en muchas religiones. Y si realmente lo que estuvieran expresando fuera realmente un combate que se produjo en algún momento dado en los cielos, en las vimanas de los textos hindúes, ¿quiénes eran esa gente que parecía enfrentarse en el cielo y dispararse los unos a los otros? Lo encontramos en el Mahabharata, en el Ramayana. ¿Qué pasaba aquí? ¿Realmente ha habido una destrucción en algún momento, no sé si en este mundo o en otros mundos, y eso ha quedado impreso en la memoria de la especie, y es lo que tal vez de una manera vaga, confusa, recuerdan los psíquicos y no el futuro? Hay ese chiste que es un turista que llega a Bergen y se encuentra con un niño y dice: oye, ¿llueve siempre en esta ciudad? Y el niño dice: no lo sé, solo tengo 10 años. Nómadas, con Álvaro Soto. Te esperamos con paraguas en Bergen, la colorida capital de los increíbles fiordos noruegos. Hay la parte más honda acá, que tiene como 1.400 metros de profundidad. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Otro de los capítulos importantes en el tema de las profecías son esas que aluden a las apariciones marianas. En casi todas ellas, ahí en Garabandal, muy cerca de donde tú estás, ha habido avisos, señales y tiempos. ¿Profetizan algo también o no tiene nada que ver? No, ahí ha habido también una variación en la manera en que han sido juzgadas, vamos a decirlo así, por la Iglesia. Durante un tiempo parecía que todo tenía cabida y se daba credibilidad a prácticamente todas las apariciones que se reportaban. La Iglesia las acogía porque además en muchos casos tenían una función para crear dogma pues muy útil. Pero con el paso del tiempo, digamos que el listón de la credibilidad se fue elevando, no sé si por alguna razón concreta, presumo que sí, y cada vez aceptan como auténticas menos. Has mencionado a Garabandal, esa por ejemplo, que se produjo a partir de 1961 durante varios meses y que tuvo por protagonistas a 4 niñas, nunca fue aceptada por la Iglesia, y en muchos de esos casos la entidad que fue tomada por la Virgen María, solía con frecuencia recitar mensajes terribles, ¿no? En el caso de Fátima, por ejemplo, pues, en fin, es uno de los más significativos. Hay una simbiosis muy importante entre la religión, por ejemplo, también es un paradigmático el tema de los 111 lemas supuestamente escritos por el profeta Malaquías. Te iba a preguntar ahora también sobre ello, sí. Sí, la religión y el fin de los tiempos. Porque como, claro, te decía, estamos impregnados de una cultura que crea disjuntillas que hubo una creación
incluso en un momento dado de la historia se determinó qué día se produjo la creación del mundo y el fin de los tiempos, ¿no? Yo te diría que hay que tratar en la medida en que se pueda, sin ser irrespetuoso ni irreverente, tratar de saltarse un poco los corsés que te impone la religión cristiana para tratar de ver esto con una cierta perspectiva, porque si no puedes llegar a caer en la paranoia. Verás, decían los padres de la Iglesia, ¿el tiempo existía ya cuando Dios creó el universo o creó el tiempo y el espacio antes de dar forma a la materia? Te parecerá una pregunta tonta, pero claro, Beda el Venerable, que fue uno de los grandes padres de la Iglesia, que vivió en el siglo VII, VIII, percibió, se dio cuenta de que Dios creó el mundo el 19 de marzo, decía él, pero el Génesis nos dice que Dios creó el sol 4 días más tarde. Claro, no podían medirse el tiempo si no existía el sol. Y esta polémica, que parece tonta, les llevó bastante tiempo resolverla, hasta el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, que decidieron tirar por lo sano, cortar por lo sano y decir que Dios creó todo a la vez, ¿no? Por eso te digo que si te circunscribes en exceso a lo que dicen los textos, puedes encontrarte en paranoias y en paradojas como esta. Yo creo que hay que tratar de tener una perspectiva más amplia, acercarte a otras culturas y tener una visión de conjunto, no solamente de una de las religiones, y no pensar que cuando se dice del fin del mundo tiene que tener presencia el anticristo, porque ese concepto ya nos remite una vez más a una determinada religión. Yeah. Todas hablan de ciclos y de cambios de ciclos. La única que dice que solo va a haber un fin, es esta nuestra. Te iba a preguntar que otras civilizaciones hablaban eso, de finales también, pero solamente de ciclos, dices, ¿no? Claro, tenemos muchos ejemplos de culturas, con todos los respetos para la cristiana, mucho más ricas y mucho más antiguas, ¿no? Culturas orientales, la cultura persa, la maya que he mencionado antes. A ver, la concepción del tiempo que tenían los mayas, la capacidad de medir el tiempo es verdaderamente asombrosa si se tiene en cuenta que no tenían, teóricamente, ningún instrumento con el que realizar unas mediciones tan exquisitas del tiempo, tan precisas, prácticamente similares a las que puede hacer hoy en día un tipo que trabaja en la NASA. Pero el budismo, el hinduismo, nos hablan precisamente de eso, de cambios, de yugas, en el caso del hinduismo, de un ciclo completo, y detrás de un yuga, de uno a otro, se transita por un crepúsculo. Hoy estaríamos en uno de esos crepúsculos, que es el Kali Yuga, pero no hace falta que sea el fin del mundo, sino un cambio de ciclo. Nos llega los oyentes están ya activos en las redes y a través del WhatsApp dice que la más reciente formulación del carácter cíclico del tiempo y de la historia se la debemos al Nietzsche tardío. Vamos con más cosas, si te parece. 900-137-137 nuestro teléfono, 2 y 37, 1 y 37 en las Islas Canarias. Hay más datos de este apocalipsis. Esta noche, en Espacio en Blanco, ocupamos en la historia universal páginas porque los españoles han generado tanta historia que han sido incapaces de digerirla, sino que además algunas son páginas gloriosas, el califato, el siglo de oro, como decía, la conquista de América, son episodios estelares, como diría Stefan Zweig. Lo que pasa es que los españoles tienen cierto complejo de inferioridad que viene de antiguo y tienen poca autoestima. ¿Podría la profecía bíblica de las 7 señales, escrita hace casi 2000 años, hacerse ahora realidad? Curiosamente, la ciencia moderna parece confirmar que se están revelando esas señales. Los científicos están de acuerdo en que el mundo terminará. Y también en que muchas de las características del fin del mundo serán similares a los fenómenos y catástrofes descritos en el libro de la Revelación. Ahora bien, discrepan en si se trata de la voluntad de Dios, tal y como se profetiza en el libro, o si son meros accidentes del mundo natural. Para quienes creen en el libro del Apocalipsis, las señales de advertencia que marcan el principio de la profecía están claras. Los 4 jinetes del Apocalipsis.
Los 4 jinetes del Apocalipsis. Tratemos de conocer algo más de todo ello. Aunque dices que, bueno, no tiene mucho que ver con ese fin del tiempo, o no exclusivamente, esos científicos decían que algunas de las cosas que ya se comentaban en esos libros sagrados, en los 4 jinetes, quizás se estén cumpliendo ahora. Sí, es cierto. Los científicos nos alertan de que la Tierra ha conocido, por ejemplo, 5 extinciones masivas de especies animales. Aunque solo se crea que ocurrió la destrucción o la desaparición de los dinosaurios hace 60 millones de años, lo cierto es que estamos a las puertas de lo que podría ser la 6ª extinción de grandes mamíferos. El 60% de ellos, de los grandes mamíferos, está en peligro. En 5 siglos han desaparecido 322 especies. Jirafas, rinocerontes, tigres, leones, osos polares están en vías de extinción, ¿no? Y además siempre ha ocurrido por agentes externos hasta ahora. Por ejemplo, lo de los dinosaurios por un meteorito, un agente externo. Pero es que ahora es culpa nuestra, es culpa del hombre. Entonces esto sí que es preocupante. Y en efecto también hay otra cosa que tiene que ver con la ciencia y que todos los oyentes deben tener clara. Nuestro Sol tiene 4.500 millones de años de antigüedad y se calcula que ha consumido pues menos de la mitad del hidrógeno de su estructura central, por lo que se estima que va a seguir luciendo tan hermoso como ahora unos 5.100 millones de años más. Pero luego se va a hinchar y se va a convertir en en lo que llaman una gigante en roja, de un tamaño y un brillo suficiente como para engullir a los planetas menores y vaporizar toda la vida que hay sobre la Tierra. De manera que sí que hay, eso es cierto, un fin del tiempo, el que puede marcar, medir el hombre gracias a nuestro Sol, ¿no? 5.000 millones, todavía nos queda de tiempo entonces, ¿no? De años. Sí, yo creo que nos da tiempo a terminar el programa, Miguel. Vale. Vayamos con otros profetas. Nostradamus, las centurias famosas. ¿Acertaba, no acertaba? ¿De quién nos estaba hablando Nostradamus? Pues ¿era un recuerdo del pasado? Claro, Nostradamus hace honor al estilo literario de los profetas, versos oscuros, cuartetas propias del siglo XVI y de difícil traducción, sintaxis latina y no francesa con palabras griegas intercaladas, confusión cronológica porque mezcló el orden de los vaticinios, de manera que estas centurias, estos versos que escribió este hombre, que nació en Saint-Rémy-de-Provence el 14 de septiembre de 1503, dedicadas a su hijo César, pues son un verdadero galimatías. Es difícil a veces llegar a saber si realmente el personaje que menciona, por ejemplo, en la cuarteta 60 de la centuria primera, parece Napoleón, pudo ser uno de los anticristos que él menciona. En la cuarteta 35 de la centuria tercera, casi podríamos decir que en efecto parece hablar de Hitler, pero el más enigmático de esos 3 anticristos es el tercero, un tal Mabus, M-A-B-U-S, que se menciona en la cuarteta 62 de la segunda centuria y que nos dice que cuando este personaje aparezca realmente estaremos al borde del caos y se producirán 3 condiciones que ya he mencionado alguna de ellas antes: el regreso de los judíos a Israel, aparecerán precursores del anticristo, que algunos exégetas de Nostradamus, por ejemplo, han creído ver en Saddam Hussein, y luego se menciona una fecha clave, 1999, una fecha clave que algunos han invertido. En vez de decir 1999, estiman que es un galimatías numérico que hay que leer como 9111, es decir, sería el 11 del 9 de 2001, y estarían hablando, según esto, de Osama Bin Laden. Y así, Tapuín, podemos entrar en la curiosa visión que tienen los fanáticos de ISIS o de Al-Qaeda de todo este asunto, porque también es llamativa y es de actualidad, para que se vea que en efecto hay gente que está plenamente convencida de que estamos viviendo el fin de los tiempos, o al menos eso piensan. De Al-Qaeda y del Islam, si quieres, hablamos en la última parte del programa. Pregunta un oyente que si Bill Gates es el anticristo, o hay algún dato. Yo es que tengo mis dotes proféticas. Sí. Son muy limitadas. Vale. No sé quién va a ser el anticristo, ni siquiera si lo va a ver, y mucho menos si lo encarna Bill Gates. Lo que sí es cierto, más allá de esta broma, es que estamos en manos de un sistema informático que nos da sustos, un día sí y otro no. Hace poco hubo
ataque informático. Antes he mencionado, por ejemplo, ese fallo informático que ha llevado al caos hoy mismo a British Airways. Y quién sabe si seguimos volcando toda nuestra información en esta cosa que llaman nube, y si seguimos eliminando los libros, renunciando al olor de los libros, al tacto del papel, y tenemos todo en una pantalla, es muy posible que estemos en manos de alguien que simplemente un día toque un botón y apague todo. ¿Te imaginas? Yo no sé si es Bill Gates, o quién, pero es cierto que no sabemos muy bien si en un momento dado todo se puede ir por la borda porque alguien sea capaz de controlar eso que llaman nube o eso que llamamos mundo informático. Más datos. El código secreto de la Biblia. Otro capítulo también donde se decía que uno puede encontrar casi respuesta a cualquier pregunta que tiene que ver con el fin del mundo, escrito en ese libro sagrado. ¿Qué opinas de ello? Bueno, pues sobre esto hay también toda una polémica, porque como siempre que se hacen aseveraciones tan taxativas, pues hombre, esto se puso de moda cuando Michael Drosnin, un periodista, en 1997, aseguró que un matemático israelí, Eliyahu Rives, había descubierto que bajo las 304.805 letras hebreas de la Torá, que originariamente se escribían sin espacio entre ellas, todas seguidas, se ocultaba ni más ni menos que una sopa de letras, o ni más ni menos que un programa de ordenador. Claro, habría que preguntarse quién podía disponer de lo que nosotros hoy llamamos un programa de ordenador, pues hace tantos años. ¿Y es cierto o no que se puede encontrar en esa sopa de letras información cifrada a propósito de acontecimientos futuros? Bueno, pues es una interpretación, como te digo, arriesgada. Drosnin decía que sí, y que era claro, que había referencias evidentes y que en el Apocalipsis se mencionaban 5 oportunidades en la Torá. En el código se ve una cifra, 5, 7, 5, 6, es decir, el año 5.756. Pero claro, los oyentes dirán, bueno, podemos estar tranquilos. Pues no, porque hay que restar 3.760 años a esa cifra, porque el calendario hebreo comienza con el Génesis, que supuestamente ocurrió el domingo 7 de octubre de hace 3.760 años, de manera que ese supuesto Apocalipsis tendría que haberse producido ya, en 1996. Sí, como te decía antes, seguimos aquí. Vale. 2:47, 900-137-137 por si queréis, 1:47 en las Islas Canarias. Vamos con los últimos datos de este apocalipsis que nos está sirviendo nuestro invitado Mariano Fernández Urresti. Profetas y profecías ha habido muchos a lo largo de la historia. San Malaquías, Nostradamus, las profecías de la Biblia o videntes como Edgar Cayce y otros anuncian acontecimientos sombríos para nuestro mundo. Pero muchas de esas advertencias no se han cumplido, ¿o sí? La historia nos enseña una cosa. El cambio es inevitable. Esta antigua verdad se ha ilustrado una y otra vez porque cada gran imperio, a pesar de lo poderoso que sea, a la larga, cae. En cada caso hubo sabios que predijeron su fin con advertencias funestas que fueron desatendidas. ¿Es posible que en los tiempos modernos eso esté pasando cerca de casa? Hoy en día hay entre nosotros hombres que creen que un colapso no solo es posible, sino que ya empezó. A diferencia de Nostradamus u otros profetas de otras épocas, ellos no miran bolas de cristal ni observan las estrellas, sino evidencias reales para hacer sus afirmaciones. Sus visiones son de inestabilidad financiera, de agotamiento del petróleo y del agua, de tecnología hostil y agresiones terroristas. Son otro tipo de visiones, de profecías. Dejemos que nos dé más información nuestro invitado. Ahí en esos datos, en esa introducción, veíamos que no eran profetas, sino, científicos que se dedican a prospectar cómo está el planeta,
crisis, actos terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas de ello? Al-Qaeda, ISIS, ¿están en todo este lío porque creen que estamos en el fin de los tiempos y están en esa batalla contra el resto del mundo? Pues te daré un dato que puede ser una respuesta a la pregunta. Mira, en octubre de 2016, 2.000 rebeldes sirios, con el apoyo de la aviación turca, tomaron una ciudad que está a 10 kilómetros de la frontera turca y a unos 30 kilómetros de Alepo. Esa ciudad se llama Davik. Es una ciudad que aparentemente no tiene ninguna importancia, es pequeña. Y sin embargo, para la gente que seguía a Abu Bakr, al supuesto califa del llamado Estado Islámico, fue un durísimo golpe. ¿Por qué? Pues porque hay una profecía del Islam que dice que en Davik, en esa ciudad, se librará la batalla final entre el Islam y el cristianismo. Y además, por ejemplo, te diré que Davik, esa ciudad, el nombre de esa ciudad es también el nombre de la revista online que tiene el Estado Islámico. De manera que esta gente sí estaba convencida, o está convencida, de que en esa ciudad los musulmanes deben comenzar una supuesta sucesión de victorias que les van a llevar a tomar, pues ni más ni menos que el Vaticano, ¿no? Y ellos tienen también, el Islam tiene también su propio anticristo, el Dajjal. Hay una serie de hadices, las sentencias atribuidas a Mahoma, donde se menciona a este personaje, al Dajjal, que es el anticristo del Islam, y que en sus características la verdad es que no resulta nada agraciado. Se dice que es tuerto, con piel rojiza, cabello rizado, tiene un ojo que es como una uva flotante, es bajo, piernas torcidas, estéril, mentiroso, en fin. Y sin embargo va a tener la capacidad de seducir, de engañar a la gente y conducirla al borde del caos, ¿no? ¿Y habría nacido ya? Esa es la historia. ¿Ha nacido o no? Hay quien propone que sí y hay quien tiene sus dudas. Hay quien cree que en efecto está urdiendo todo esto, o lo ha urdido, desde su capacidad de seducción, pero no expresándose físicamente. Y esto nos está conduciendo a esto que podríamos casi considerar como la tormenta perfecta, ¿no? Con guerras, con refugiados, con crisis económicas, el reverdecimiento de peligrosas ideologías como el nazismo o el populismo. Hay, incluso en Estados Unidos, vuelve a emerger el movimiento nacional socialista heredero del Ku Klux Klan, ¿no? El partido de Marine Le Pen en Francia, el partido de la libertad holandés, la alternativa para Alemania, y este tipo tan peligroso que se llama Donald Trump y que ha llegado al poder, y que en este momento, pues por ejemplo, hoy también leemos eso en el periódico, que Trump ha bloqueado los acuerdos del G7 sobre el cambio climático, ¿no? Es decir, este es un palurdo peligroso. Este es el típico nuevo rico. Vamos a dejarlo. Sí, sin ninguna cultura, pero tremendamente peligroso. Ya, te iba a decir, él no cree en el cambio climático. Hay muchos políticos que no creen en el cambio climático y sin embargo parece que lo estamos viviendo como un síntoma de lo mal que lo está haciendo el ser humano con el planeta, ¿no? Efectivamente, mira, desde 1950 los científicos dicen que estamos en una nueva era. Ya no estamos en el Holoceno, sino que estamos en el Antropoceno. ¿Y en qué o cuáles son las características de este periodo en el que nos movemos? Pues mira, la deificación, hemos deificado el progreso, entendiéndolo como simplemente desarrollo económico. Está bendecido porque desde el Génesis, la Iglesia y el judaísmo y el cristianismo inventaron la supremacía del hombre sobre todos los seres vivos, mientras que el concepto que anteponen muchos de estos científicos, el concepto de Gaia, la unidad de toda la vida, estaría frente a esa torticera interpretación que hacen de Darwin, la idea de que solo los fuertes sobreviven, para justificar la explotación que se somete a determinadas zonas del mundo, para justificar el imperialismo, para justificar el colonialismo. Es mentira que la naturaleza esté en una permanente guerra, como propone esta gente. Como te digo, haciendo una interpretación interesada de Darwin, lo que hay es una colaboración mágica, es decir, una especie o un animal caza a otro para mantener un ecosistema. No es una guerra, es un continuo equilibrio mágico. Y sin embargo, pues bueno, las propuestas económicas prevalecen, los intereses comerciales prevalecen, y eso produce desforestación, produce vertidos en el mar, y en efecto parece que estamos perdiendo la perspectiva de que esto no nos pertenece, sino que formamos parte de ello.
Últimos minutos. Ocurrirá en el siglo XXI, la guerra de la sangre. ¿Cuál sería esta guerra? Hay una profecía que dice, más se atribuye a Hitler, de tantas cosas que se dicen, ¿no? Que habrá una tercera guerra mundial cuando el control financiero esté en manos de los judíos. Y bueno, pues hay quien dice que ya estamos y que por eso han florecido estos partidos que antes yo mencioné, que resulta divertido si no fuera por lo peligroso que es. Hace unos meses toda esta gente, Le Pen, el representante de la libertad del Partido de la Libertad holandés o Alternativa para Alemania, se reunían en un país europeo ¿para qué? Si cada uno de ellos lo que propone es precisamente un nacionalismo extremo de cada uno de sus propios países, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno carece de luces y solamente tiene propuestas fáciles, de consumo fácil, de comida para llevar o de ideología para llevar y consumir, pues se producen ese tipo de situaciones absurdas. Y es probable, dicen, que esa profecía atribuida a Hitler esté en marcha, porque en efecto muchos de los sistemas económicos financieros mundiales pues están en manos de judíos, lo cual tampoco es muy extraño, porque esto ya lo vienen haciendo desde siempre, la ¿no? Edad Media. Sí, pero claro, es que les culpan a los judíos de lo que los judíos no tienen culpa, me explico. En España eran los usureros o los prestamistas porque es que a los católicos se les prohibía el préstamo a interés y alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Es como esa mala imagen que tiene Judas porque tuvo que cumplir una función, o la mala imagen que le atribuyen al demonio. Es que alguien tiene que hacer el trabajo sucio, el trabajo de fontanero, ¿no? Y en este caso le tocó a los judíos en la Edad Media. Esta música indica que terminamos. No hay que preocuparse entonces por ese apocalipsis, este fin del mundo, pero quizás sí ocuparse de cómo está la situación en nuestro planeta, en qué lo estamos convirtiendo con la contaminación, cambio climático, etcétera, etcétera. Pregunto. Sí, yo creo que la preocupación tiene que ser, cualquiera que esté despierto, tiene que estar preocupado, porque la situación es grave. Lo que sucede es que los hechos históricos no se producen a las 12 de la mañana de un día en concreto, sino que son procesos largos. No son procesos geológicos de millones de años, pero sí largos de decenas, cientos de años. Y en efecto parece que estamos en un proceso histórico de un inevitable cambio hacia no sé dónde. Naturalmente podemos imaginar, quien tenga unas firmes convicciones cristianas, católicas, que este será definitivamente el apocalipsis, y quienes interpretamos que tal vez el tiempo es cíclico, creemos que es uno de los apocalipsis. Una tarde más, otra tarde más, en que va a desaparecer la Atlántida. Ahí dejamos los datos, esa nueva visión acerca del apocalipsis, esos otros senderos por los que caminar para entender el tiempo. Mariano, gracias. ¿Forma de contacto contigo? Fernández Urresti, también espera, no te hemos escuchado, vuelves a decir. Sí. En Facebook me pueden encontrar tanto en mi muro como en la página que tengo como autor, Mariano Fernández Urresti, y también en mi página web, marianofernandezurresti.com. Gracias por esas ideas, por habernos dado nuevos puntos de vista y nuevas visiones. Gracias. Espero a ti, verte prontito por Cantabria y darte un abrazo. A ver si nos vemos por aquí cuando quieras. Muchísimas gracias por tu siempre generoso trato conmigo. Gracias, muchísimas gracias. Te lo mereces, un placer. Gracias, hasta prontito. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, llegan las noticias, espero que no con noticias apocalípticas. Regresamos enseguida, tenemos todavía mucho que contaros, llega un segundo invitado, estás en el Espacio en Blanco y queda todavía mucho por contaros, y a punto de celebrar dentro de nada, unas cuantas semanas, 30 años de misterio aquí en Radio Nacional. Las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, es de nuevo el tiempo del misterio. Regresamos, el Espacio en Blanco se vuelve a abrir aquí en las ondas de Radio Nacional y como siempre, eres bienvenido. Bienvenido si nos escuchas en Radio 1, Radio 5, ahora en directo. Si nos descargas a través del podcast, entrar en nuestra página, buscáis podcast
de Espacio en Blanco en Radio Nacional. Tenéis todos nuestros programas, casi siempre con un 100% de descargas, cosa que nos alegra. Saludos también para todos los que a través de la radio online escucháis en cualquier parte del mundo. Abrazos desde España, nos acordamos de vosotros. Nos acordamos bien. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137 por si queréis intervenir o participar en ese sorteo que tenemos, en esos regalos que están esperando vuestra participación. Y vamos con más temas. Una información de algo que tiene que ver con visiones, y luego no os perdáis nuestro segundo invitado, Gonzalo Ujidos, que nos va a dar algunos datos extraños acerca de la historia. Con la información nos acercamos hasta Euskadi, hasta el País Vasco, a contaros unas cuantas visiones y sobre todo algo que ocurrió ya por el 1930 y tantos, que tiene que ver con apariciones marianas. Tenemos con nosotros a Gorka López para que nos lo cuente. Buenas noches, Gorka. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se dice buenas noches es que no me acuerdo? Gabón, Gorka. Un placer que estéis con nosotros aquí en el Espacio en Blanco, y la estáis liando con esto de las visiones mística y política en el País Vasco, hablando de un suceso poco conocido que tiene que ver con las apariciones marianas allí en el País Vasco, concretamente. Creo que... a ver, dímelo tú, ¿dónde? Sí, concretamente, bueno, nos centramos fundamentalmente en las apariciones que hubo en Ezquioga. Sí. Pero sí que hacemos una contextualización mayor, conociendo un poco otros fenómenos menos conocidos, o también viendo los orígenes de muchos de los santuarios, que tienen orígenes, aunque sean medievales, pues que son muy similares a lo que ocurrió en Ezquioga en pleno siglo XX. ¿Y qué ocurrió? ¿Se apareció la Virgen? Pues según parece, por lo que cuentan, en 1931, en julio, justo un par de meses después de proclamada la República, a dos pequeños jóvenes de la localidad de Ezquioga, dos hermanos de 7 y 11 años, pues al parecer se les apareció la Virgen mientras iban de un caserío a otro a por leche. Y claro, ese primer momento, esa primera aparición, que no tuvo en los primeros días mayor eco, pronto fue creciendo la bola y se hizo una bola pues prácticamente incontrolable a lo largo de los siguientes años. ¿Esto, Gorka, sucedía en la provincia de Álava? ¿O dónde era? En Guipúzcoa. En Guipúzcoa, vale, Guipúzcoa, sí. Ezquioga. Lo vieron estos dos niños. Tengo aquí un trabajo que habéis hecho de las fotografías de los niños y de la gente, unas fotos tremendas, ¿no? Sí, la verdad es que las fotografías son impresionantes. Allí, como te decía, pues en un primer momento la primera aparición fue relativamente sencilla. Se dice que fue una aparición luminosa, que después, pues por medio de diferentes testimonios, acabó convirtiendo esa aparición en una aparición mariana, pero luego, a diferencia de otros lugares como Fátima o Lourdes, en los que los primeros videntes son los que después protagonizan la mayoría de los sucesos, en este caso los dos primeros videntes quedaron un poquito apartados y se fueron sumando videntes a todo aquello, hasta el punto que se contabilizaron alrededor de 200 en la campa de Anduaga, por lo que aquello pues prácticamente acabó descontrolado. Y uno de los, por ejemplo, un fotógrafo catalán, Joaquín Sicart, acudió a visitar lo que estaba ocurriendo y sacó unas fotografías que se imprimieron en su momento en formato de postal, pero que son impresionantes. Nos muestra a todos los videntes en estados de éxtasis, a toda una serie de personas allí en la campa rezando el rosario. Es decir, unas imágenes impresionantes que, ampliadas en la exposición, pues dan un vistazo, la verdad es que muy impactante de lo que ocurrió. Os estamos contando la historia ahora, pero vais a poder ver las fotografías y todo lo que se vivió en aquel tiempo a través de testimonios y documentos. Decías que 200 videntes. ¿Cómo era lo que vieron? ¿Simplemente una luz? ¿O qué era? Pues sí, en un primer momento no la describen directamente como la Virgen, pero sí que es cierto que después, pues como ocurre casi siempre, en este caso incluso se llegaron a redactar unos formularios, unas encuestas para los videntes, que estas encuestas siempre pues acababan, digamos que orientando un poco, independientemente de lo que se hubiera visto en un inicio, acababan casi viendo lo que el entrevistador quería que se viera, como ocurre en otros tantos casos. Y aquí, como se sumaron muchos videntes, pues se sumaron mucho tipo de visiones,
se habla, la visión más característica es de una Virgen dolorosa con un manto negro y con una espada. Y es que la mayoría de las revelaciones que después comenzó a dar la Virgen son todas ellas de tinte muy apocalíptico. Algunas de ellas incluso está prefigurando o está avanzando de alguna manera la guerra civil. Incluso en algunas de estas revelaciones se cita directamente la guerra civil, aunque en aquel momento, en el año 31, 32, 33, que duraron todo el fenómeno de Esquioga, el contexto era tan complicado que, como han subrayado algunos historiadores, pues tampoco era tan difícil, digamos, prever una guerra civil en un contexto que cada vez estaba más complicado. 3 años duraron las visiones, hubo, como dices, profecías, ¿hubo también sanaciones, curaciones milagrosas o no? Pues hubo algunas, por ejemplo, hubo un caso de estigmas también, o sea, sí que se dieron los repertorios habituales en este tipo de acontecimientos, aunque el caso de las sanaciones no fue lo más sonado, no hubo como en otros lugares pues una fuente o algún lugar, aunque sí que se trató pues de crear este tipo de complementos a un posible santuario futuro, que era una de las demandas que existió en el momento. Pero el tema de los milagros no se centró tanto, sino que se centró sobre todo en las revelaciones que transmitían la mayoría de los videntes y que muy rápidamente terminaron politizándose, y algunos de los libros que recogen esas visiones, por ejemplo, esas revelaciones, por ejemplo, llegaron a ser prohibidos, que es una de las curiosidades de estos hechos. Te iba a preguntar sí brevemente, que primero la Iglesia, ¿cómo se lo tomó? ¿Dijo algún tipo de cosa? ¿Manifestó algo? Pues en un primer momento, en los primeros meses, los párrocos de la zona, que fueron quienes tomaron un poquito el control, aprobaron lo que allí había ocurrido, dieron por válidas las primeras visiones, y digamos que hubo una cierta connivencia hasta que las posturas se fueron enconando, y ya para el año 32 la Iglesia intentó parar todo lo que estaba ocurriendo. Ten en cuenta que desde julio del 31 hasta diciembre de ese mismo año se contabilizan alrededor de 1 millón de personas que acuden a una pequeña localidad que hasta aquel momento no tenía casi ni accesos, por lo que la situación era muy, muy complicada, y la Iglesia pronto empezó a ver con ojos, pues digamos, un poco cautos todo lo que estaba ocurriendo, hasta que ya finalmente en el año 33 el obispo de la diócesis de Vitoria, que era en aquel momento la encargada de controlar aquella zona, pues llevó a cabo una serie de actividades y de acciones para intentar parar, con todas las dificultades que ello supuso, pero intentar parar todo lo que estaba ocurriendo allí, porque digamos que se había perdido un poco el control y se estaba yendo de las manos. 1 millón de personas. ¿Y los políticos qué pensaron de la historia? Pues hubo para todos los gustos también, porque como antes decía, todo esto ocurre apenas 2 meses después de proclamarse la República, justo un día después de la primera ronda de las Cortes Constituyentes, por lo que las suspicacias estaban a la orden del día. Por un lado estaban los nacionalistas, los nacionalistas vascos, que en un primer momento vieron con buenos ojos lo que allí estaba ocurriendo, como si fuera una suerte de gracia divina hacia nacionalismo, pero luego también se sumaron los carlistas y se sumaron otra serie de fuerzas, por los que desde un punto de vista político la verdad es que es un caso fascinante para conocer más a fondo, y también desde otras perspectivas una época bastante compleja a la luz de unos fenómenos místicos, que no suele ser quizá el enfoque habitual. La aparición de la Virgen, supuesta aparición de la Virgen de Esquioga, con datos que podéis ver ahora. Habéis hecho una exposición que se llama Visiones, Mística y Política en el País Vasco, que ya estáis desde el día 9 de mayo y termináis el día 3 de junio. Todavía están nuestros oyentes de ahí arriba del norte de Euskadi y alrededor con tiempo para poder verlo, ¿verdad? Efectivamente, la exposición está hasta el día 3 de junio, que es un sábado, que además la cerramos con unas jornadas de reflexión para, con más invitados, poder charlar un poco sobre todos estos temas, porque son unos temas que requieren una parte de reflexión, pero también una parte de conocer el fenómeno, y para eso la exposición que se desarrolla en la Sala Araba, en el edificio de Araba, pues ahí van a poder ver quienes quieran acercarse
una serie de paneles con fotografías y con documentos de la época, con periódicos, etcétera, en los que se va viendo cómo fueron todos estos sucesos en un contexto más amplio de otros santuarios, otros lugares también donde ocurrieron algunos hechos milagrosos, místicos o de este tipo, que después derivaron o que se cruzaron también con el plano político, que siempre está presente, de ahí el título, ¿no?, de Mística y Política. En general es una exposición que intenta dar una panorámica amplia a todo ello e intentar, pues bueno, es uno de nuestros objetivos, era también proponer una reflexión sobre qué hay detrás de todo ello, cuál puede ser el lugar que ocupan este tipo de fenómenos también en nuestro presente, o sea, y intentar también que quien nos visita pues se lleve una cierta reflexión o que le invite cuanto menos a pensar sobre todo ello. El misterio tiene una cita en esa sala Araba, en la calle La Paz. Tenéis de tiempo hasta el día 3, y luego en la Fundación Sancho el Sabio también, ¿verdad, Gorka? Eso es, de forma paralela en la Fundación Sancho el Sabio, que es el organismo que nos ha apoyado para poder llevar a cabo esta exposición y esta investigación, pues se exponen, por una parte, toda la selección bibliográfica que tienen en esta fundación, que es amplísima. Prácticamente tienen casi todo lo que se publicó sobre Ezquioga, con documentos originales, los libros prohibidos también, que son muy interesantes, y unos paneles en los que se habla sobre todo de la cuestión bibliográfica, de los libros, la importancia de las publicaciones, de todos los periódicos también a nivel nacional e internacional que se publicaron, y le da un complemento para todos aquellos que quieran profundizar un poco más en todos estos fenómenos. Hasta el 3 de junio en la Sala Araba en Vitoria-Gasteiz podéis ver estas visiones, este fenómeno increíble que ocurrió en Ezquioga y en Lourdes Vasco lo llamaban, y todo esto que se daba alrededor. Gorka, eskerrik asko, muchas gracias por contarnos, por el trabajo que habéis hecho, y que sigáis adelante con este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias a vosotros. Eskerrik asko. Nos vemos prontito. Hasta pronto, Gabón. Vale, agur, Gabón. Adiós. Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la Luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofía.es. David Castrillo envía un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco, desde las tierras del vino de Sudáfrica en Stellenbosch hasta el Kruger Park. Oyentes que nos escuchan desde Sudáfrica y desde un montón de lugares, 101 países creo en todo el mundo. Y ahí estaba esa información, esa visión que hubo en el País Vasco. Y ahora nos vamos con otra visión, una forma diferente de ver la historia, con otro invitado de lujo, Gonzalo Bujidos. Ya veréis qué interesante. La historia de nuestro país, de nuestro mundo, está llena de medias verdades, mentiras y falsos datos. Se dice que la historia la escriben los vencedores, por lo que siempre nos queda otra parte por conocer. Se dice que nunca sabremos la historia real de los Estados Unidos hasta que los indígenas que los poblaron originalmente no escriban su parte de la historia. Esta noche deseamos dar un paso más para conocer algunos de los detalles de nuestra historia que se han falseado o se han contado de otra manera. En esta tarea nos ayuda nuestro próximo invitado. La historia es un capítulo de nuestras vidas que nos interesa últimamente en el Espacio en Blanco.
Han ido pasando por aquí diferentes autores, profesores, expertos. Hoy tenemos a uno de ellos también, súper enigmático y original, Gonzalo Ujidos. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros. Y nosotros de que estés aquí. Periodista, dice en la contraportada del libro que has escrito, Enigmas y conspiraciones, el lado oscuro de la historia de España, que eres periodista y escritor a tiempo completo y pintor a ratos, y has sido colaborador, director de la revista Cómplice, profesor universitario y colaborador de Joyce, El Mundo, El País, Cadena SER, y aquí en nuestra casa en Radio Nacional has sido analista político y cultural y presentador de Vidas Contadas. Y además libros de historia como Chiripas de la historia, Cartas que cambiaron el mundo, Venganzas de la historia. ¿Por qué ese interés por la historia, Gonzalo? Bueno, pues no sé quién decía que en realidad nos dedicamos a lo segundo, a nuestra segunda vocación y no a la primera, y ese ha sido mi caso. En realidad mi primera vocación es la historia, pero las azares de la vida me han llevado por otros caminos. De hecho, empecé a estudiar historia hace ya años y bueno, lo dejé. Cuando mi vida se asentó un poco, y eso solo lo consigue uno con el transcurso de los años, con la edad, volví a la historia y encontré explicación a muchas cosas que nos pasan ahora, porque no es verdad eso que dicen que la historia se repite, pero sí es verdad que rima, y la historia siempre es historia contemporánea. Es decir, no sé, por decir algo, un porcentaje, el 80% de lo que nos pasa a los españoles o de lo que pasa en el mundo tiene explicaciones en el pasado. Sí. Sí. El pasado siempre es un prólogo de lo que va a ocurrir. Sí. Qué bonito. No soy determinista en absoluto, no creo que haya un karma que nos condene a los pueblos o a las culturas o a las civilizaciones a ir por un camino determinado. Creo que la historia no es destino, que la historia es libertad, que la historia no es una casualidad del todo, aunque hay mucho azar en la historia, sino que es causal, es decir, que nos pase lo que nos pase. Siempre tiene algo que ver lo que nos acaba pasando con aquello que hicimos antes. Últimamente hay muchos profesores de historia, catedráticos, que están rehaciendo o reconstruyendo la historia vista desde otro punto de vista. Y yo te pregunto, nos han engañado mucho con la historia, con esa historia que nos han contado. Vamos a ceñirnos a España, si te parece. ¿Nos han engañado mucho con ello? Sí, nos han engañado mucho por dos razones. En primer lugar, por la falta de fuentes. Cuando el historiador se confronta con las fuentes de la historia antigua de España, de la historia medieval, incluso de la historia moderna, se encuentra con que o simplemente no hay documentos, o en muchos casos son falsificaciones o puras invenciones. Historiadores imprescindibles en la historia de España de la Edad Media, hablo de la época de la Reconquista, como Jiménez de Rada, Lope de Ayala o Jerónimo de la Higuera, en realidad son auténticos pinochos. Y los monjes medievales, los cronistas que salvaban la cultura y tal, y por lo tanto el recuerdo de lo que había pasado, en realidad más que notarios eran propagandistas que escribían a sueldo del rey de turno. Por lo tanto, la historia está llena de pamemas, está llena de milongas, y el trabajo del historiador es el trabajo de purgar y de volver al pasado, volver a las fuentes, purgarlas. Pero ahora tenemos dos herramientas fundamentales que no teníamos en el pasado para proyectar luz sobre las zonas oscuras de nuestra historia, ¿no? Una desde luego es la arqueología. Hasta el siglo XIX pues no había arqueólogos. La arqueología lo que hace es proyectar luz hacia el pasado, y aquellas cosas que habían escrito nuestros antepasados grafómanos, los presuntos historiadores, vemos que son verdad en un porcentaje muy pequeño. Y por otra parte hay ahora una herramienta mucho más eficaz todavía, que es la paleogenética, es decir, buscar en el ADN mitocondrial, o sea, el de la madre, o en el ADN nuclear, el del padre, los vestigios de lo que fuimos, ¿no? Esas son las grandes herramientas con las que cuenta la historia y por lo tanto el historiador. Pero lo que me preguntabas, la historia es como un queso emmental, está lleno de agujeros negros. Lo que tiene que ver el misterio, esos misterios de la historia, con los enigmas y con las conspiraciones, es que se hacen siempre en la oscuridad, es decir, que no hay conspiraciones con luz y con taquígrafos, ¿no? Qué curioso. Por eso tenemos que acercarnos a la historia, efectivamente, como palpando, con mucha cautela, porque insisto que
no hay fuentes solventes en muchos casos que nos saquen de dudas. Vale, déjame que matice una cosa. Has dicho pinochos. ¿Eso significa historiadores pinochos que les creciera la nariz por mentir o va por otro sentido? Sí, tiene todo que ver. Vale. Yo con toda la intención, por no decir mentirosos. Vale, dejémoslo ahí. Vamos a Iberia. Iberia era un lugar, voy al principio de tu libro, casi al principio. ¿Iberia era un lugar especial para los antiguos o estábamos aquí retirados de la mano de Dios para esos pueblos cultos? No, fue un lugar muy especial, y fue un lugar muy especial primero por la inquietud viajera de los griegos, en primer lugar, de los fenicios también. Estoy hablando de hace exactamente, aproximadamente 3.000 años, que tenían la inquietud de ir más allá del horizonte, ¿no? Concretamente hacia occidente, es decir, la península ibérica era para ellos el Finisterre, y de hecho, tanto en la Ilíada como en la Odisea, la península ibérica, no con ese nombre, evidentemente, pues sale continuamente como aquí estaban los Campos Elíseos, aquí estaba la Atlántida, aquí estaba Tartesos, aquí estaban referencias mitológicas fundamentales para tanto para los fenicios, para los griegos, pero lo que en realidad venían a buscar aquí era nuestra riqueza del subsuelo. Iberia era como cuentan los historiadores antiguos, como cuenta Estrabón, como cuenta Heródoto, era el auténtico yacimiento de todos los minerales que ellos necesitaban para el comercio. O sea, interés, más que cuestiones metafísicas o legendarias o bonitas. No, eran ambas cosas. Era, en primer lugar, el sentido de la pasión por conocer qué había más allá, al otro lado del mar, ¿no? El mar Mediterráneo. Y en segundo lugar, efectivamente, business as usual, el negocio era fundamental. Estamos hablando tanto los fenicios como los griegos eran culturas mercaderes, ¿no? Eran comerciantes, y aquí venían pues como dealers, es decir, a hacer tratos. ¿Y has encontrado en ese análisis de los agujeros negros de la historia algunos restos de esos dioses? Me voy a meter un poco en nuestro campo. Dioses que no tienes explicación de dónde venían, quiénes eran. Sí, la antigüedad está llena de mitos por un lado y leyendas por otro. No son la misma cosa. Los mitos son invenciones que cuando no se sabe se inventa, porque necesitamos historias, necesitamos relatos y necesitamos sobre todo encontrar explicaciones de lo que nos pasa. Esas explicaciones se encontraban en la trascendencia, es decir, en los dioses, pero no eran dioses lo que venían a buscar aquí nuestros primeros visitantes, aquellos prototuristas, aquellos colonizadores, sino era un lugar, un espacio precisamente para sus propios dioses. Ellos no nos compraron, entre comillas, ningún dios, pero nos exportaron muchos. Cádiz, los fenicios hicieron hace ya 3.000 años un templo a Heracles, a Hércules. Eso marcó mucho a los nativos, a los turdetanos, a los tartesios, y hubo desde el principio de los tiempos mestizaje. Quiero decir que nosotros somos en parte fenicios, en parte griegos, pero ellos también se llevaron algo de aquel orgullo tribal de los hispanos o de los iberos, algo de aquella pasión que luego a lo largo de la historia nos ha hecho generar una historia muy singular en el mundo, por lo que tiene de espectacular. Los españoles, decía Nietzsche, son esos hombres, Nietzsche el filósofo decía, los españoles, esos hombres que quisieron demasiado. Efectivamente, si hay una constante en la historia de España, es que los españoles siempre quisieron demasiado, pero al mismo tiempo que conseguían grandes logros. Estoy hablando de Tartesos, estoy hablando del Califota, estoy hablando de la conquista de América, estoy hablando del Siglo de Oro. Había grandes remansos de miseria y grandes remansos, y tiene que ver con el sentido tribal que forma parte de la antropología española. Date cuenta que los romanos tardaron 2 siglos en conquistar Hispania, 2 siglos. Sin embargo, las Galias las conquistaron en solo 2 años. ¿Y por qué? Porque aquí se encontraron con 1000 tribus y en las Galias solo con 70. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Gonzalo Bujidos, hablando de la historia, descubriendo enigmas y conspiraciones. Había apuntado yo esa frase, Gonzalo, de Nietzsche: los españoles, esos hombres que quisieron ser demasiado.
pero lo conseguimos en muchos capítulos de nuestra historia, ¿verdad? Sin duda, sin duda. No solo lo conseguimos, sino que ocupamos en la historia universal páginas, primero muchas páginas, porque los españoles han generado tanta historia que han sido incapaz de digerirla. Por lo tanto, no solo ocupamos muchas páginas en la historia universal, sino que además algunas son páginas gloriosas, ¿no? El califato, el siglo de oro, como decía, la conquista de América, son episodios estelares, como diría Stefan Zweig, episodios estelares de la humanidad. Lo que pasa es que los españoles tienen cierto complejo de inferioridad que viene de antiguo y tienen poca autoestima. A eso iba, ¿de dónde viene eso? Porque luego quizá acrecentado por la leña que nos dieron los ingleses y los franceses, ¿no? La mala prensa. Bueno, la leyenda negra frente a la mala prensa. Decía Joaquín Bartrina que es fácil saber, oyendo hablar a un hombre, decía, es fácil saber dónde vio la luz del sol. Si habla mal, si habla bien de Inglaterra es inglés, si reniega de Prusia es francés, si habla mal de España es español. Ahí ya se ve claramente. Y hay una frase también gloriosa de Bismarck que decía que España es el país más fuerte del mundo. Dice, lleva siglos intentando autodestruirse y todavía no lo ha conseguido. Estas resumen algo que resulta, podríamos decir que son tópicos, pero los tópicos tienen siempre un fundamento, y estos desde luego lo tienen absolutamente en nuestra historia. Viendo la historia desde otro punto de vista con Gonzalo Gidos esta noche. El papel de los árabes en la historia. En la historia de España. Hicieron un montón, ¿verdad? Tardaron tiempo en llegar a conquistar casi toda España, casi toda la península ibérica, pero dejaron aquí un legado tremendo y uno de los momentos más importantes culturales de la historia, ¿no? Sí, sin duda, sobre todo la etapa del califato que no duró mucho, pero que fue absolutamente esplendente. Ya los musulmanes españoles, me digo españoles porque aquí estuvieron 700 años, nada menos. Los godos, por cierto, estuvieron muchísimo menos. Y sin embargo los consideramos que son los fundadores de lo que llamamos la historia de España, ¿no? Canónicamente el primer rey español es un rey godo, Ataulfo. Bueno, sin embargo estuvieron mucho más los musulmanes y ellos sí que nos dejaron ese componente, no solo en Andalucía, sino en Al-Ándalus, que era prácticamente toda España, quizá algunas zonas del norte, me refiero a Asturias, a Galicia, al País Vasco, no. Cantabria, no te olvides. Cantabria, efectivamente, Cantabria. Sí. Pero al resto, me doy cuenta que llegaron hasta Poitiers, ¿no? Entonces, el resto dejaron una impronta que todavía actúa sobre nuestra manera de ser y además confirmaron el tribalismo ya de los propios nativos, de los celtas y de los iberos. Hablo de los reinos de taifas, ¿no? Que finalmente todo el esplendor del califato se disolvió como un azucarillo en café caliente y explosionó en pequeñas tribus, en pequeños régulos, pero insisto que la impronta no se entiende España sin esa permanencia de los árabes 700 años. En el libro famoso de un historiador importante, Américo Castro, Judíos, Moros y Cristianos, pues resumía la historia de España en esos tres componentes. No estaba de acuerdo, sin embargo, Claudio Sánchez Albornoz, porque decía que eso era ningunear la historia antigua de España. Yo creo que ambos tenían razón, que somos judíos, somos moros, somos cristianos, pero también somos griegos foceos, somos fenicios y somos romanos, desde luego. ¿Reinos de taifas que siguen todavía existiendo en la actualidad? Me he quedado con ese concepto de reinos de taifas. Y bueno, cualquiera que lea un periódico habitualmente o que vea los telediarios sabe que llevamos 2000 años llamándonos Hispania, pero no acabamos de hacernos. Eso no debe acomplejarnos especialmente, ¿no? En realidad la nación, el Estado es algo relativamente moderno, por no decir muy moderno. Antes de los Borbones no hubo Estado en España y por lo tanto tampoco pudo haber nación. Fueron nación las primeras manifestaciones de eso que llamamos España hace 2500 años, ¿no? Hablando con propiedad, la primera identidad nacional se produjo no solo en España, sino también en Francia o en el Reino Unido a lo largo del siglo XVIII. En España concretamente fue la creación de las Reales Academias lo que marca el origen del Estado español. Todavía bajo Carlos III hay que recordar
que había políticos extranjeros en el gobierno, ¿no? Recordemos a Esquilache. No hubo bandera nacional hasta 1843, nada menos. Eso que ahora llamamos la integración de los mercados, el desarrollo de un sistema educativo común, la fundación de un banco central, del Banco de España, pues un sistema fiscal unificado y no todos los impuestos y gabelas medievales. Todo eso no se produce hasta la segunda mitad del siglo XIX. El control del Estado sobre la sociedad a través de la Guardia Civil, pues también de 1800 y pico, de 1844. Pero digo que no debe acomplejarnos porque un Estado tan centralista y tan jacobino como el francés no tuvo verdadera economía nacional hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta 1945. Antes Francia era también un manto de arlequín, ¿no? Con los bretones, los normandos o los sardos, o sea que no lo que pasa es que tenemos tendencia, insisto, a acomplejarnos. La diferencia está en que los franceses han sido un estado de agregación y nosotros tenemos un gen disociador, ¿no? Algo que nos lleva a hacer rancho aparte. Esa es la causa quizá de que no demos importancia a las cosas que hemos hecho y haya todo ese carácter autodestructivo, como decías antes, y hablar mal de nosotros mismos y de nuestro país. Sí, sin duda. Eso también tiene que ver con la mala fortuna que hemos tenido con nuestros reyes, ¿no? Nosotros, desde los reyes católicos, es decir, desde la unificación de la península ibérica, de los católicos, hemos tenido 19 reyes y hay que esperar hasta Amadeo de Saboya para tener un rey, una monarquía parlamentaria, es decir, un rey propiamente constitucional, que no volvimos a tener hasta Juan Carlos I, ¿no? Entonces, dice un hispanista importante, Paul Preston, que él ve tres rasgos en la historia de España, ¿no? La corrupción por un lado, los malos gobernantes por otro, y las insurrecciones producto de las dos anteriores. Profético. Déjame que vaya hacia cosas concretas. Estaban los árabes en España, surgen los reyes católicos, lucha de religiones, echan a todos los árabes y a los judíos, y eran católicos. Bueno, yo creo que esa que me acabas de hacer, Miguel, es una pregunta retórica, porque creo que la propia pregunta lleva implícita la respuesta. Católico significa literalmente universal, y efectivamente ellos tenían la aspiración de que la monarquía hispánica fuera universal. Fue la monarquía efectivamente en la que no se ponía el sol, y era universal también en el sentido de que tenían una obsesión de vertebrar el país no a través de las leyes, hay que recordar que había fueros en cada provincia, sino a través de la religión. La religión es otra de las dominancias de la cultura y de la civilización españolas, y cuando ya en el siglo XIX, con el liberalismo, la Iglesia toma claro partido por las fuerzas más reaccionarias del antiguo régimen, los españoles empiezan a descreer, pero curiosamente España no inventa, pero es donde arraiga, el único país del mundo donde arraiga el anarquismo. Tenemos por un lado el anarquismo, por otro lado el carlismo, que son ambas cosas, no son sino religiones laicas. El anarquismo es el anhelo de un mundo utópico, o sea, mira hacia el futuro, y el carlismo es el revival o la nostalgia de un pasado esplendoroso. Ambas utopías, pero ambas utopías ancladas en una componente antropológica que es profundamente religiosa de los españoles. Y ahí eso nos viene efectivamente sobre todo de la Reconquista, que era lo que amalgamaba a todos los reinos medievales para luchar contra el invasor, contra los musulmanes. Últimos minutos, estaríamos contigo, Gonzalo, un montón de horas. Colón, nos han contado muchas verdades o muchas mentiras acerca de Colón. Colón es un enigma muy interesante, pero la culpa de que sea un enigma la tiene fundamentalmente él, que se dedicó toda su vida a sembrar pistas falsas, a borrar su propio pasado. De Colón, aunque su hijo Hernando de Colón escribió su biografía, su presunta biografía, en realidad lo único que es verdad de la biografía de su padre, de Hernando de Colón, son los viajes, pero nada sabemos sobre su auténtico origen. Nada sabemos, por cierto, de cómo se le ocurrió, navegando hacia Occidente, llegar a América. Es decir, porque esa aventura tiene sentido como ida, pero no como vuelta. El problema era cómo volver. De ahí que muchos cronistas de Indias acuñaran la leyenda del protonauta, de que antes que él,
Un marino le había contado la derrota exacta para llegar a las islas del Caribe, al Nuevo Mundo, a América, y sobre todo el camino de vuelta. Concretamente, pues debió de ser en la isla de Madeira, donde él vivía, donde Colón vivía entonces, cuando una nao, un buque, lo habían llevado las tempestades y los vientos hacia Occidente, habían llegado a América y habían conseguido volver. Y ese marino, Alonso Sánchez se llamaba, fue el que reveló a Colón el gran secreto. Curioso, lo hemos hablado algunas veces. Hablando del otro mundo, muchas verdades, también muchas mentiras en la conquista. Cortés, Pizarro, los conquistadores españoles, ¿fueron tan malos como cuentan? ¿No fueron tan buenos como nos han contado? No, eso forma parte de la leyenda negra. La colonización y conquista de América no fue más salvaje que la que hicieron después los ingleses, sino al contrario. Y no te digo de Atila o del gran Tamerlán, ¿no? O de Alejandro Magno o de Julio César. Eso forma parte de la leyenda negra. Lo que pasa es que en el origen de la leyenda negra está el propio mal concepto que los españoles tenían de sí mismos, ¿no? Que fueron en buena parte responsables de la difusión de que España, o concretamente Felipe II, que es cuando surge, era la encarnación de todos los males y mezcla de bien alguno. La historia de España tiene efectivamente páginas siniestras, pero no creo que sea una de las más siniestras la conquista de América. Cuando Hernán Cortés conquista México, hay que recordar que llevaba solo pues México debía de tener entonces aproximadamente 8 o 9 millones de habitantes y Cortés solo eran 500 personas, es absoluto, 500 soldados, es absolutamente inconcebible que 500 pongan 9 millones. ¿Por qué pudo? Porque aquello no era el paraíso que nos contaban, sino que aquello también eran un montón de culturas y civilizaciones enfrentadas entre ellas mismas, ¿no? Lo que hizo Hernán Cortés fue política y hacer buenas alianzas para conseguir aquella gesta. Por lo demás hay que recordar que Cortés se casó con una nativa, con Malinche, cosa que nunca hubiera hecho un colonizador inglés. Ajá. Hablando de México, en alguna parte del libro he leído que alguien tomaba peyote. ¿Se utilizaba en las cortes españolas el peyote? ¿El conde duque de Olivares, quizá? Sí, bueno, era inevitable el tráfico de algunas cosas, y lo mismo que trajimos de América, la patata o el tabaco o el tomate, pues también trajimos algún otro tipo de drogadura que tuvo luego sus efectos tóxicos, incluso como pócima o veneno en algunos casos, ¿no? Una de ellas era el peyote. ¿Perdón? Una de ellas era el peyote. Y ese era el peyote, sí. Vale, dos. Y otro el chocolate, que en fin, que también tenía sus propiedades, no exactamente alucinógenas, pero en fin, también ponía. Casi terminando, en alguna parte del libro también hablas de los vascos, si eran todos europeos o si eran alienígenas. Cuéntame. Sí, eso es, en fin, ahora cada vez menos, la verdad, porque los propios historiadores vasquistas o vascos pues están acabando ya con algunos mitos del pueblo vasco como descendiente de Túbal, es decir, un pueblo que surge después de la Torre de Babel, y que Túbal llega a España y los tubalitas serían los primeros vascos. Sobre los vascos, lo que hay que decir es que nunca estuvieron tan aislados como se cuenta, que ya en el Paleolítico los valles del País Vasco eran zonas de paso habituales de cantidad de pueblos, y que todas esas especificidades étnicas o raciales, incluso del RH negativo o del tipo de cráneo, ya sea braquicéfalo o dolicéfalo, son pamemas, son absolutas milongas. Los vascos son efectivamente un pueblo ancestral. Desde luego su idioma es un idioma que, por no ser indoeuropeo, es más antiguo, mucho más antiguo que los indoeuropeos, pero hay que recordar que el euskera actual nada tiene que ver con el protovascónico o con el que hablaban, digamos, los vascones hace 2000 años, ¿no? Se parece tanto un idioma a otro, el protovascónico al euskera actual, como se parece el castellano al latín. Hay una frase categórica que dices que detrás de todo acto humano está el sexo, el poder, la gloria y el dinero. ¿Es así? Bueno, esa frase parece un poco freudiana, y como Freud escribió
un montón de libros y tratados todos muy interesantes sobre eso, no abundaré mucho, pero parece una obviedad, ¿no? Efectivamente, la historia la hacen los seres humanos, y los seres humanos tienen su propia naturaleza, sus propios tropismos, sus propias creencias, y todo el mundo sabe que el sexo, el dinero y el poder forman parte natural de las naturales ambiciones humanas. ¿Alguna lección que tengamos que aprender de la historia contada y no contada, Gonzalo? Sí, que conviene primero conocerla, y segundo no traicionarla, porque el que traiciona la historia se está haciendo trampas jugando al solitario, y está condenado, decía Tácito que la historia es la maestra de la vida, está condenado a ignorar algo que le puede ser útil para diseñar un futuro mejor. Enigmas y conspiraciones, el lado oscuro de la historia de España. Espero que hayas disfrutado estando con nosotros, Gonzalo. He disfrutado mucho charlando contigo. Afortunadamente no me he quedado en ningún momento del todo en blanco. Y te agradezco que me hayas creado un clima que lo haya propiciado. Muchas gracias, Miguel. A ti, Gonzalo. ¿Forma de contacto? ¿Tienes alguna página web? ¿Estás en Facebook, en Twitter, en esos sitios modernos? Bueno, estoy en las redes sociales y, bueno, concretamente soy a veces más activo y a veces menos en Twitter y en Facebook, y tengo mi propio blog en Tumblr. Sí, perfecto. Pues hay que te busquen, y ha sido un placer. Gracias por enseñarnos algunos lados oscuros. Te digo ya el nickname, me llamo en las redes Calminari. ¿Calminari? Calminari con K, exactamente. Calminari con K. Te decía que gracias por habernos enseñado esos agujeros oscuros que hay en la historia, y estamos en contacto. Muchas gracias, Miguel. A ti, fuerte abrazo. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Okay. Hola, mi nombre es Omar, un saludo desde Chichén Itzá, del mundo maya, un saludo para los oyentes de radio... de Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. Atentos para todos los que estáis interesados en estos misterios de la investigación paranormal, de las psicofonías, de las psicoimágenes, de investigar en casas encantadas. El principal grupo de España, yo diría de Europa, de investigación de estos temas, está preparando para este próximo mes de junio un taller en Andalucía. Así que atentos, gratuito además. Estar atentos, que damos todos los datos ahora. Para hablar de ello nos ponemos en contacto con José Luis Márquez, del grupo EFTA. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, Miguel. Tú eres el físico del grupo, ¿no? Sí, soy quien me ocupo de la parte de la investigación instrumental. Ajá. ¿Pasáis miedo cuando estáis en las casas? Se lo pregunto siempre a Sol y a Paloma y a Piedad. ¿Tú pasas miedo cuando estáis ahí y de repente se mueven las cosas o escucháis voces o...? Hombre, la verdad es que no. Siempre estamos deseando tú eres muy grande. Lo contrario. Tú eres muy grande, muy valiente. Siempre estamos deseando de lo contrario, ¿no? De que ocurra algo para, aunque sea, impresionarnos un poquito, pero miedo no pasamos. Bueno, vais a hacer un grupo, un taller de iniciación a la investigación paranormal los días 16 y 17 de junio, ¿no? Exactamente. ¿De quién surge la idea de hacer este taller? Bueno, pues la verdad es que tenemos a una amiga, Mari Carmen Huete, que se puso en contacto con nosotros y nos propuso la idea de impartir ese taller. Sí. Y por nosotros pues fenomenal. Vais casi todo el grupo, ahora vamos a dar los nombres. Bueno, Sol Blanco Soler va a estar, Paloma Navarrete, Piedad Cabero, Aldo Linares, Nacho R. Piedra y José Luis Márquez. Y tú, casi todo el grupo EFTA vais a estar allí, ¿no? Sí, casi al completo. Bien, el lugar tengo aquí que es en la Casa de la Juventud de la Carolina, en Jaén. Sí, exactamente. ¿Gratuito? Sí, es gratuito, solamente que había que apuntarse para reservar
el asiento y eso es todo. Vale. ¿Cuántas plazas hay? ¿Hay para mucha gente? Creo recordar que en torno a unas 200 plazas. Vale. Casa de la Juventud, taller gratuito con límite de plazas. En un momento vamos a ver la información, las inscripciones y ahora me cuentas de qué vais a hablar. Bueno. Según veo aquí, José Luis, temas a tratar: introducción al fenómeno paranormal y a su investigación. Vais a hablar de psicofonías y psicoimágenes. Vais a hablar de los aparatos que tú utilizas cuando... ¿Utilizas muchos aparatos cuando vas por ahí? Pues sí que tenemos un conjunto un poco amplio. Generalmente de lo que vamos a tratar es sobre el método que utilizamos en nuestras investigaciones. Además de hablar de toda la instrumentación y pues decir cómo se utiliza, qué función tiene cada equipo, también no hay que olvidar que también está la parte, digamos, psíquica, en el que también explicarán pues cómo introducen esa investigación psíquica dentro de nuestras investigaciones. Supongo que Paloma Navarrete y Aldo Linares serán los encargados de esa parte, ¿no? De dar los datos de la investigación psíquica y cómo utilizar el péndulo. Exactamente. Vale. Aparte, pues bueno, trataremos el tema de las psicofonías, porque cuando vamos a hacer alguna investigación en algún sitio, sí que se nos ha dado el caso de que nos han dicho, oye, mira, hemos captado esta psicofonía. Entonces, cuando nos las pasan, hay una manera pues de analizar ese archivo para saber si más o menos puede ser una psicofonía real o por el contrario es porque, no sé, quieran engañarnos. Ya. Que algún caso se ha dado. Vale. Como digo, taller de iniciación a la investigación paranormal. En un momentito damos teléfono de contacto, pero la información está ya en vuestra página, ¿no? Sí, en la página del Facebook ya se puede consultar. Del Grupo EPTA. No me equivoco. Vale. Y también en la página del Grupo EPTA, en la página web que tenéis, ¿no? En la página web del Grupo EPTA también se podrá consultar. Perfecto. Y ahora damos un teléfono, si estáis interesados en este taller gratuito, con límite de plazas, gratuito, como digo, en la Casa de la Juventud, día 16 y 17 de junio, en la Carolina, tomar nota. Dar las gracias a Mari Carmen Huete, que nos mandó la información, y a vosotros por hacer esos talleres, sobre todo gratuitos. Y hay un teléfono de contacto que tenemos aquí para inscripciones: 696 55 12 38. Repetimos, 696 55 12 38, o poniéndose en contacto con el Grupo EPTA, y que disfrutéis de ese taller para aprender cómo se investigan seriamente estos fenómenos. José Luis, gracias, un fuerte abrazo, te veo prontito. Venga, muchas gracias, Miguel. Si puedo introducir algo muy rápido. Por favor. En estos talleres vamos a hablar sobre una investigación que hacemos de las ondas cerebrales en el momento de evidencia, de la evidencia de mis compañeros. Creo que puede ser muy interesante. Perfecto. Algún día vienes al programa a contarlo, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti, fuerte abrazo y saludos a todo el equipo. Nos vemos pronto. Un abrazo, hasta luego. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y todo un equipo de gente guapa que hace que todo esto sea fácil. Rosa Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos muy acompañados con nuestros amigos a través de las redes sociales. Hoy más tranquilitas, me decías que otras veces que estaban más Siempre revueltos. suele suceder cuando nos ausentamos varios fines de semana del programa, porque recordar... Semana pasada estuvimos haciendo el programa, pero no estamos en directo en las redes sociales y bueno... Así es. Vale, pero es curioso que nos escuchan en montones de lugares, ¿no? Sí, nuestro compañero Ramón Álvarez nos hace llegar los mensajes porque por lo visto en los últimos tiempos están felicitándonos por los 30 años que estamos celebrando desde México, Nueva York, Londres, Buenos Aires, Australia, Portland, Bolivia, Miami, Cuba, Costa Rica. Bueno, puedo seguir enumerando, Miguel, porque es una lista larguísima. Hasta 101 países creo que estaban por ahí. Y hoy nos llegaba uno desde Juliaca, al lado del lago Titicaca, en Perú. Un sitio donde tú te compraste una guitarra. Sí, me compré una guitarra. Déjame que diga, es curioso porque se nos escucha mucho en América Latina. El cambio de hora les viene bien a ellos. Para ellos es por la tarde. Los mandamos saludos. Y nos han elegido, no sé por qué, como el programa más interesante en lengua castellana, cosa que nos honra. ¿Ganadores o lo que quieras contarnos? Vamos a celebrar también los 30
Muy pronto estamos organizando un evento donde vais a estar invitados, pero todavía no podemos dar demasiados datos, pero la semana que viene seguro que os podemos contar ya, pues por lo menos dónde lo vamos a celebrar y alguna cosilla más. Arroyo Molinos es un pueblecito cerca de Madrid, lo vamos a adelantar, una localidad cerca de Madrid, y ya veréis qué sorpresa va a haber, música, y no contamos más. Bueno, lo que sí que me gustaría, Miguel, es comentarles a nuestros oyentes, en nombre de Ramón Álvarez, que a lo largo del programa, cuando nos envían preguntas para hacerles a los invitados que tenemos aquí en el estudio, sean un poquito más sintéticos en la formulación de estas preguntas, porque si no, no siempre nos da tiempo a pasártelas a ti para que se las formules. Vale, los ganadores, 5 ganadores de hoy Tenemos son... 5, que son Francisco Agudo, de Santander, Sergio Zurita, de Guadalajara, Nuria Fernández, de A Coruña, José Hernández, de Gijón, y Adela Rodríguez, de Valencia. Recordar que tenéis que enviarnos un correo electrónico a espacioenblanco@rtve.es con la dirección postal donde queréis que os enviemos el regalo. Y hablando de Latinoamérica, dentro de poquito, programa especial hablando de la Cueva de los Tallos con gente que ha estado ahí. Gracias, Rosa, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dentro de poco, como digo, programa especial Cueva de los Tallos. No solamente estuvo nuestro compañero Juan José Revenga, hay otra expedición que han preparado y va a haber sorpresas, os lo vamos a ofrecer en breve. Y mucho más misterios en 7 días aquí en Radio Nacional. Os necesitamos para llenar ese espacio. Feliz semana para todos y hasta las 4 con la recomendación de que sigáis en esta casa, en esta sintonía. Un poquito de música. Cuidaros, nos vemos.